¿Has notado la presencia constante de moscas en tu casa y te has preguntado si hay algo más detrás de eso? En la Biblia, incluso las criaturas más pequeñas pueden tener un profundo significado espiritual. En Éxodo 8:21, Dios le dice a Moisés: enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos, tu pueblo y tus casas, como una señal clara de juicio y advertencia. Este versículo nos revela que cuando las moscas aparecen de forma inusual, no siempre es algo natural. Puede ser una manifestación de algo mucho más serio en el ámbito espiritual. Hoy exploraremos lo que representa la presencia persistente de moscas según la palabra de Dios y cómo esto puede estar revelando grietas ocultas en tu vida espiritual o ataques del enemigo. Te mostraremos cómo discernir su significado, qué medidas tomar y cómo buscar protección divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, sin razón aparente, las moscas aparecen en tu casa una y otra vez, incluso cuando todo está limpio y cerrado? Y si esa presencia insistente no es una simple casualidad, sino una señal que clama desde el plano espiritual. En la Biblia nada es trivial. Todo, incluso lo más pequeño, tiene un propósito, un significado y un mensaje oculto esperando ser revelado. Las moscas no son la excepción. Cuando Dios envió plagas sobre Egipto, no lo hizo solo para mostrar su poder, sino para despertar corazones dormidos y sacudir conciencias endurecidas. En Éxodo 8:21 leemos una advertencia clara que Dios le hace a Faraón: si no dejas salir a mi pueblo, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus siervos, tu pueblo y tus casas. Este no era un acto sin sentido, era una respuesta espiritual a una rebelión espiritual. Lo que habitaba en Egipto no era solo injusticia visible, sino una corrupción profunda, oculta bajo las apariencias de grandeza. Y fue allí, en medio de esa oscuridad, que las moscas fueron enviadas como testigos vivientes del juicio divino. Este primer acto nos introduce en una verdad incómoda, pero necesaria. Dios puede utilizar incluso a los insectos más despreciables para enviar mensajes poderosos. Cuando las moscas llegan a tu hogar sin explicación lógica, pueden estar actuando como una advertencia del cielo, un reflejo de que algo no está bien en el ambiente espiritual que te rodea. Tal vez no lo veas con tus ojos, pero lo espiritual siempre antecede a lo natural. Si hay moscas donde antes no las había, si aparecen en lugares donde no deberían estar, si su presencia persiste a pesar de todos tus esfuerzos físicos, entonces es momento de detenerte y preguntarte: ¿qué me está queriendo mostrar Dios? En la cosmovisión hebrea, cada criatura tiene un lugar y una función dentro del plan divino. Las moscas, aunque a menudo despreciadas, ya son señaladas como agentes de juicio. El Salmo 78, 45, relata cómo en los tiempos de la rebelión egipcia, Dios envió enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. No eran simples plagas molestas, eran emisarios del cielo, instrumentos de corrección para corazones endurecidos. Las Escrituras no nos presentan un Dios que actúe al azar, sino uno que en su amor y justicia siempre ofrece señales antes del juicio. Las moscas pueden ser una de esas señales, pequeñas pero inquietantes, que nos obligan a examinar el alma antes de que sea demasiado tarde. La mayoría de las personas ignora lo invisible. Nos acostumbramos tanto a lo físico, a lo tangible, que olvidamos que lo espiritual gobierna lo material. Así como el viento mueve los árboles sin que lo veamos, las fuerzas espirituales mueven las circunstancias de nuestras vidas sin que siempre seamos
conscientes de ello. El enemigo lo sabe. Y también sabe que muchas veces basta con sembrar confusión y desorden en lo pequeño para abrir una grieta en lo grande. Las moscas se alimentan de descomposición, de lo que ha sido abandonado, corrompido o muerto. Cuando aparecen en tu hogar, podrían estar revelando no solo un problema físico, sino la presencia de algo que en lo espiritual se está pudriendo. Algo que necesita ser atendido, sanado, restaurado. Recordemos que en el Apocalipsis la lucha final no será entre lo visible y lo visible, sino entre lo celestial y lo infernal. Satanás ha intentado desde el principio contaminar el diseño divino usando símbolos oscuros, disfrazados de cosas inofensivas. En este sentido, las moscas han sido desde tiempos antiguos asociadas con fuerzas demoníacas. La Biblia menciona al mismo Belcebú, cuyo nombre significa literalmente Señor de las moscas, como uno de los títulos del adversario. ¿Por qué Dios permitiría que este nombre sea conservado en las Escrituras? Porque encierra una advertencia para aquellos que prestan atención. Lo que tú consideras insignificante puede ser un reflejo de una presencia que no debería estar en tu vida. Cuando Jesús liberaba a los oprimidos, los fariseos lo acusaban de hacerlo con el poder de Belcebú. En Mateo 12:24 se lee: este no expulsa demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aunque este punto lo desarrollaremos más adelante, ya desde aquí vemos cómo el simbolismo de las moscas está ligado directamente a potestades de oscuridad. Las moscas no solo son portadoras de enfermedades en lo físico, también lo son en lo espiritual. Su insistencia, su capacidad para invadir espacios cerrados, su atracción por la impureza, todo en ellas apunta a una advertencia mayor. No están allí por accidente. Si aparecen, es momento de encender la luz del discernimiento y preguntarle a Dios, ¿qué estás tratando de decirme? En tiempos bíblicos los profetas eran sensibles a todo lo que ocurría a su alrededor, porque entendían que Dios hablaba también a través de lo cotidiano. Si un profeta veía un cambio en el clima, una enfermedad inusual, una sequía persistente o un comportamiento animal extraño, no lo ignoraba. Se apartaba en oración, buscaba entendimiento y pedía dirección. Así debe ser nuestra actitud cuando algo fuera de lo común invade nuestro entorno. No debemos caer en supersticiones ni en paranoia, pero tampoco podemos vivir desconectados del mundo espiritual. Hay señales que solo el que está despierto en el espíritu puede discernir. Tal vez llevas días lidiando con una plaga de moscas en tu casa y has hecho todo lo que está a tu alcance: limpiar, fumigar, sellar entradas, desechar basura. Pero ellas siguen allí, persistentes, molestas, inquietantes. Y en lo profundo de tu alma, algo te dice que esto no es normal. Esa sensación de incomodidad que no desaparece puede ser el Espíritu Santo susurrándote que prestes atención. Dios puede usar incluso a una mosca para salvarte de una destrucción mayor. En el Antiguo Testamento muchas veces los juicios comenzaron con señales aparentemente insignificantes. Una lepra en la piel, una higuera que no daba fruto, un cuervo que llevaba alimento, una zarza que ardía sin consumirse. ¿Por qué no podría hoy utilizar a las moscas para advertirte que hay una batalla espiritual librándose sobre tu casa? Quizás piensas que esto es exagerado, pero la Escritura nos invita constantemente a observar con ojos espirituales. En 2 Corintios 4:18 dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. No ignores lo que el Espíritu intenta mostrarte.
El enemigo no necesita entrar por la puerta grande, le basta una rendija para sembrar discordia, enfermedad o desesperanza. Las moscas, al aparecer sin razón clara, pueden ser una manifestación de esa invasión sutil. Y si las ignoras, podrías estar permitiendo que lo espiritual siga deteriorándose mientras tú crees que solo estás enfrentando una molestia pasajera. En muchas culturas antiguas, las moscas eran consideradas símbolo de decadencia, de idolatría, de corrupción. Pero solo en la Biblia encontramos la explicación más profunda. Son símbolo de juicio, no de un castigo caprichoso, sino de un llamado urgente a la santidad. Dios no actúa sin antes advertir. En Amós 3:7 leemos: ciertamente el Señor omnipotente no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Él sigue hablando hoy. Y si ha permitido que las moscas perturben tu casa, puede ser porque quiere perturbar también tu rutina, tus hábitos, tus prioridades y llevarte de nuevo a su presencia. Un caso muy particular ocurrió con una mujer que, tras meses de luchar con moscas en su cocina, comenzó a orar con mayor intensidad. Mientras lo hacía, el Espíritu le reveló que debía desechar ciertos objetos heredados de su abuela que estaban ocultos en una caja del altillo. Eran reliquias con vínculos ocultos a prácticas paganas que ella desconocía. Al sacarlas de su casa, las moscas desaparecieron en cuestión de horas. ¿Casualidad? Para el mundo, sí. Para el que camina con Dios, una señal clara de limpieza espiritual. Este tipo de testimonio se repite una y otra vez entre quienes deciden ver con ojos del alma. El enemigo teme a las casas donde hay luz, oración, pureza y presencia de Dios, pero se siente cómodo en lugares donde reina el descuido, el desorden espiritual y la indiferencia. En Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen que el perfume del perfumista dé mal olor. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Qué poderosa revelación. A veces una sola mosca puede corromper todo lo que parecía bueno. Una pequeña concesión, un pecado tolerado, un hábito ignorado, una herida no sanada, y esa pequeña grieta permite que entren las huestes del mal, no para atacar de frente, sino para instalarse lentamente, sin que lo notes. ¡Mas vaya! Es demasiado tarde. Dios te está llamando a prestar atención, no a las moscas en sí, sino a lo que representan. ¿Hay algo que está muerto espiritualmente en tu casa? Un área abandonada, una relación rota, una práctica oculta, un rencor persistente, una falta de perdón. Las moscas no se sienten atraídas por lo limpio ni por lo santo. Vienen donde hay descomposición. Si están en tu entorno, puede ser que haya algo que necesita ser sanado urgentemente. Algo que no has querido mirar, pero que ahora clama con un zumbido que no se apaga. Jesús dijo en Juan 10:10: el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La presencia de moscas puede estar revelando que el ladrón ha entrado en tu territorio. Pero no temas. Aquel que habita en ti es más fuerte que cualquier invasor. Este no es un mensaje de condenación, sino de despertar. Dios te ama tanto que no permitirá que vivas cómodo en una situación peligrosa. Él sacudirá lo necesario para llamar tu atención, incluso si tiene que enviar moscas. Hoy
Mientras lees estas palabras, quizás comienzas a recordar situaciones, sensaciones, momentos en los que sentiste que algo no estaba bien en tu casa, pero no supiste qué era. Tal vez hoy entiendes que esas señales eran un llamado divino, una advertencia envuelta en lo cotidiano. Dios sigue hablando. Y si lo escuchas, si te vuelves a Él, si limpias no solo tu casa, sino tu espíritu, verás cómo la atmósfera cambia. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No estás solo. Dios quiere restaurar tu casa, tu ambiente, tu paz. Pero primero quiere que entiendas el mensaje detrás del zumbido. Porque hasta las moscas, en su insignificancia aparente, pueden ser mensajeras del cielo. Cuando un lugar se llena de moscas, la reacción inmediata suele ser física, buscar un insecticida, limpiar con más rigor, cerrar ventanas. Sin embargo, hay momentos en los que, a pesar de todos los esfuerzos visibles, las moscas regresan, insisten, persiguen, irrumpen. En esas circunstancias es necesario mirar más allá de lo natural y preguntarse con seriedad: ¿se ha abierto una puerta espiritual que permitió su entrada? En el plano espiritual no existen las casualidades. Todo está sujeto a principios. Y uno de ellos es que el enemigo no entra por la fuerza, necesita permiso. Las moscas, como lo muestra la palabra de Dios, son atraídas por el desorden, por lo oculto, por lo impuro. No aparecen sin razón. Y cuando lo hacen de manera repetida, hay que considerar que se ha tolerado algo que nunca debió estar presente. La Escritura nos habla constantemente de la importancia de cerrar las brechas espirituales. En Eclesiastés 10:8 leemos: el que cava un hoyo caerá en él, y al que rompe un muro lo morderá una serpiente. Esta imagen no solo advierte sobre las consecuencias de nuestras acciones, sino que revela un principio profundo. Cuando se rompe la protección espiritual, las fuerzas contrarias a Dios encuentran una vía de entrada. Las moscas pueden ser una de esas manifestaciones. No son el problema en sí, sino el síntoma de que algo más está activo. Pueden ser la evidencia de que el muro ha sido quebrado, de que hay grietas por donde lo impuro se ha infiltrado. La palabra de Dios establece que el hogar debe ser un lugar de bendición, un espacio consagrado, donde la presencia del Altísimo habita. Sin embargo, cuando se toleran prácticas, objetos o hábitos contrarios a los principios de Dios, esa atmósfera espiritual se contamina. En Josué 7 encontramos un ejemplo contundente. Acán tomó objetos que Dios había prohibido y aunque los escondió bajo su tienda, la consecuencia no fue privada, sino nacional. Israel fue derrotado en batalla porque uno solo había desobedecido. Cuando Josué oró, Dios le respondió con claridad: Israel ha pecado, han tomado del anatema y hasta lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Este episodio demuestra que lo oculto, lo aparentemente insignificante, tiene consecuencias espirituales reales. Las moscas atraídas por la corrupción pueden estar dando testimonio de que hay algo anatemizado en el ambiente, algo que ha sido tolerado, aunque debería haber sido destruido. En muchos hogares se acumulan objetos, recuerdos o símbolos que tienen conexiones espirituales con lo impuro. A veces no se trata de grandes pecados visibles, sino de pequeñas concesiones que, con el tiempo, generan una atmósfera pesada. La Biblia advierte que un poco de levadura leuda toda la masa, Gálatas 5:9. No se necesita una gran transgresión para alterar la santidad de un lugar. Basta con permitir lo que Dios ha prohibido. Las moscas, al igual que la levadura, se multiplican en lo oculto. Y donde hay espacio para ellas, también hay espacio para todo tipo de contaminación espiritual.
El enemigo no necesita gran cantidad de territorio para operar. Le basta con encontrar una puerta entreabierta. En Efesios 4:27, Pablo dice, no den lugar al diablo. Esta advertencia es directa y urgente. El término lugar en griego es topos, que se traduce como territorio, espacio, oportunidad. Cuando se tolera el pecado, cuando se guarda resentimiento, cuando se permite lo oculto, se está entregando terreno espiritual al enemigo. Las moscas, entonces, son como centinelas que evidencian esa sesión. No llegan por error, sino porque algo en ese espacio les ha dado derecho legal para entrar. La impureza espiritual no siempre se manifiesta de forma evidente. Puede estar en palabras habladas que liberan maldición, en pactos hechos con el pasado, en contenidos consumidos a través de pantallas que traen consigo atmósferas de muerte, lujuria o violencia. Cada uno de estos elementos deja una huella invisible, una señal que, aunque no pueda ser rastreada con los ojos, es claramente percibida en el mundo espiritual. Y las moscas, como criaturas atraídas por lo podrido, encuentran allí su territorio. El libro de Levítico establece principios claros sobre la santidad del hogar y del pueblo. En Levítico 11:29 a 31, Dios ordena que se consideren inmundos a ciertos animales, entre ellos los que se arrastran, los que habitan entre la basura, los que transmiten impureza. Este código no era simplemente higiénico, era profundamente simbólico. Enseñaba que el pueblo debía distinguir entre lo limpio y lo impuro, entre lo que debía habitar con ellos y lo que debía ser excluido. Las moscas, por su misma naturaleza, pertenecen al ámbito de lo impuro. Por eso su aparición en lugares donde antes no estaban puede ser una señal de que el estándar de pureza ha sido comprometido. Dios no habita en medio de la impureza. Y si su presencia se retira, lo impuro encuentra espacio para establecerse. El enemigo opera en tinieblas. No necesita que una casa esté visiblemente envuelta en maldad. Le basta con que haya tolerancia pasiva a lo que Dios rechaza. En Proverbios 28:13 se declara: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión no es solo un acto personal, es también un acto que limpia el ambiente. Cuando hay pecado encubierto, no solo se corrompe el corazón, también se contamina el espacio. Las moscas pueden ser la consecuencia externa de una contaminación interna, no porque ellas sean la causa, sino porque son atraídas por lo que se ha descompuesto en lo oculto. La idolatría es otro factor que abre puertas espirituales. En el Antiguo Testamento, Israel fue constantemente advertido sobre las consecuencias de permitir imágenes, altares ajenos y prácticas paganas dentro de su territorio. En Deuteronomio 7:26 dice: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La detestarás y la aborrecerás del todo, porque es anatema. Este mandato sigue vigente en el plano espiritual. Cualquier objeto que haya sido consagrado a prácticas contrarias a Dios contamina. Y donde hay contaminación, hay atracción para las tinieblas. Las moscas pueden ser la evidencia externa de una atmósfera espiritual que necesita purificación. Dios es un Dios de orden. Desde la creación, todo fue dispuesto con precisión. La luz fue separada de las tinieblas, el agua de la tierra, lo puro de lo impuro. Cuando ese orden se altera, el desorden no tarda en manifestarse. Y en el desorden lo profano encuentra lugar. Las moscas se alimentan del desorden. No sobreviven en la luz ni en lo limpio. Por eso su persistencia puede estar señalando que algo ha salido del orden divino. Un pacto roto, una promesa olvidada, una decisión injusta, una herida no sanada.
Cada uno de estos elementos puede ser una grieta por la que el enemigo opera. Y en su operación no viene solo. Trae consigo caos, confusión y sí, a veces, hasta moscas. La Escritura nos muestra que el Espíritu Santo es sensible. No permanece donde hay impureza, rebelión o idolatría. En Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar significa herir, apagar, hacer retroceder. Cuando se tolera el pecado, el espíritu se entristece y cuando él se retira, el espacio queda expuesto. Las moscas entonces pueden ser un indicador de que la atmósfera espiritual ha cambiado. Ya no hay paz, ya no hay luz, hay invasión. Y lo que antes era un hogar lleno de bendición, ahora se percibe como un espacio denso, cargado, perturbado. El libro de Nehemías relata cómo, al reconstruir los muros de Jerusalén, también se restauró la adoración, la lectura de la ley y la limpieza del templo. No bastaba con reparar lo físico, era necesario restaurar lo espiritual. En Nehemías 13, cuando el sacerdote Elíasib permitió que Tobías, enemigo de Israel, habitara en una de las cámaras del templo, Nehemías reaccionó con celo santo. Entonces me desagradó en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiaran las cámaras. Nehemías 13:8 a 9. Esa limpieza no fue simbólica, fue una acción espiritual. Tobías había sido alojado donde no debía estar. De igual manera, cuando las moscas aparecen puede ser porque hay algo o alguien ocupando un lugar en tu vida o en tu hogar que no debe estar allí. Y hasta que eso no se expulse, el ambiente no se limpiará. La autoridad espiritual se pierde cuando se cede terreno. Y una casa sin autoridad espiritual es vulnerable a todo tipo de ataque. Las moscas no respetan barreras humanas. Se sienten atraídas por la condición interna. Por eso, ninguna trampa física resolverá un problema espiritual. Las acciones visibles deben ir acompañadas de una revisión profunda del corazón, de la vida, de las decisiones tomadas. En el 1 Pedro 5:8 se advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese andar del enemigo no es casual, busca puntos de entrada y si hay una puerta abierta, entrará. El pecado, cuando no se enfrenta, se convierte en un ambiente y ese ambiente se percibe. Las moscas pueden ser una manifestación de ese ambiente corrompido, no porque ellas tengan poder por sí mismas, sino porque son atraídas por lo que huele mal en lo espiritual. Dios, en su amor, permite estas señales para que volvamos a Él, para que no ignoremos lo que está pudriéndose en lo secreto, para que no vivamos rodeados de impureza sin darnos cuenta. Si las moscas han aparecido en tu entorno, no lo ignores. Examina tu casa, pero también examina tu alma, porque lo que toleras puede estar permitiendo que lo impuro habite donde solo debería morar la presencia del Santo. El desorden exterior muchas veces es solo el reflejo de un desorden interno. Cuando una casa permanece sucia, desatendida, llena de objetos acumulados o en condiciones que promueven la presencia de plagas, no estamos simplemente ante un problema físico. En lo espiritual, ese ambiente puede estar dando señales de una desconexión con los principios de orden, limpieza y santidad establecidos por Dios. Desde el principio de la creación, Dios mostró que su carácter es de orden. Génesis 1 revela una secuencia perfecta de organización. La luz fue separada de las tinieblas, el cielo fue separado de la tierra, los mares recibieron sus límites, cada cosa fue puesta en su lugar. La primera acción divina en la historia humana fue traer orden al caos. Ese es el modelo
que Él espera que sus hijos reflejen en todo ámbito, incluido el hogar. Cuando ese principio se rompe, no solo se altera la armonía del espacio físico, también se afecta la atmósfera espiritual. Una casa en desorden no es simplemente una estructura descuidada, es un reflejo de un estado interior que necesita atención. Las moscas, que se sienten atraídas por la suciedad, lo podrido, lo descompuesto, terminan revelando que hay algo más profundo que no ha sido atendido. No es solo basura acumulada, sino heridas, rencores, patrones tóxicos, pecados ocultos que han sido tolerados. En Levítico 11:44, Dios declara: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no se limita a lo ceremonial o lo religioso, también abarca el ambiente que habitamos, la manera en que cuidamos lo que se nos ha confiado. El Señor instruyó al pueblo de Israel a mantener el campamento limpio porque Él mismo habitaba en medio de ellos. En Deuteronomio 23:14 está escrito: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento será santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. Esta verdad permanece vigente. La suciedad persistente, el descuido constante, no son temas menores, son síntomas espirituales. Si las moscas invaden un espacio donde no debería haber condiciones para ello, puede que ese espacio esté reflejando lo que el corazón ha dejado de cuidar. Cuando el alma se descuida, el entorno también lo hace. Y lo que empieza como desorden físico termina convirtiéndose en desorden espiritual. El Espíritu Santo se manifiesta donde hay pureza, reverencia, orden. Cuando Jesús enseñaba en las sinagogas, en las casas, en los caminos, siempre había un ambiente que le permitía ministrar con libertad. Pero cuando llegó al templo y encontró desorden, intercambio, comercio, ira, hipocresía, no se quedó callado. Juan 2:15 describe cómo hizo un azote de cuerdas y expulsó a los mercaderes, derribando mesas y reprendiendo públicamente el estado en que se encontraba la casa de su padre. Quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquello que estaba físicamente fuera de lugar era también símbolo de lo espiritualmente alterado. No era solo una limpieza de objetos, era una restauración del orden sagrado. El desorden en el hogar puede ser consecuencia de una desconexión prolongada con la voluntad de Dios, una vida que ya no prioriza la oración, la lectura bíblica, el silencio sagrado, la gratitud, comienza a manifestarlo en lo externo. Lo que se abandona en lo espiritual se evidencia en lo físico. Una cocina llena de platos sin lavar, una habitación con acumulación de objetos sin uso, un baño sucio, una sala oscura y cerrada durante días, todo habla. Y si las moscas han comenzado a rondar estos espacios, pueden estar actuando como centinelas de una realidad más profunda. No porque ellas tengan discernimiento, sino porque han sido atraídas por algo que espiritualmente ha sido descuidado. La palabra dice en 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde hay caos, el enemigo encuentra oportunidad para infiltrar angustia, cansancio y ruina. La ruina espiritual no siempre llega de forma visible. A menudo se manifiesta en hábitos que parecen inofensivos. El descuido cotidiano, la acumulación de objetos sin valor, la pereza prolongada, el rechazo a ordenar lo que está en desorden, todo eso comienza a crear un ambiente donde las tinieblas se sienten cómodas. En Proverbios 24, 30, 31, Salomón narra lo que vio al pasar junto al campo del perezoso. Vi que estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. El campo que una vez debió dar fruto ahora era terreno para la descomposición.
Lo físico revelaba lo espiritual. La falta de mantenimiento, de atención, de vigilancia, era símbolo de un alma que había permitido el abandono. Las moscas se sienten atraídas por lo que está en descomposición. No buscan lo vivo ni lo fresco, buscan lo muerto. Esa sola observación debería ser suficiente para llevar al creyente a examinar su entorno y su interior. ¿Qué ha muerto en la vida espiritual? ¿Qué ha dejado de ser atendido? Hay promesas olvidadas, llamados ignorados, áreas del carácter que no han sido trabajadas. El entorno habla, y cuando las moscas aparecen con frecuencia, pueden estar actuando como señales que invitan a un examen serio. El Espíritu Santo nunca dejará de mostrar lo que necesita ser restaurado. Y si las condiciones físicas del hogar están mostrando señales de decadencia, puede que sea el momento de levantar la mirada al cielo y pedir dirección. Isaías 32:18 promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esa es la voluntad de Dios, que cada casa habitada por sus hijos sea un lugar de refugio, de descanso, de pureza. Pero esa atmósfera no se alcanza solo con palabras, se cultiva con acciones. Una casa desordenada no puede ser instrumento de reposo. Una habitación donde hay caos, suciedad y acumulación no puede reflejar el orden del cielo. Y cuando ese ambiente se prolonga, cuando el desorden se vuelve la norma, lo espiritual comienza a ser afectado. La oración se vuelve pesada, la lectura de la palabra se vuelve esporádica. El gozo se reemplaza por ansiedad, el sueño se interrumpe, las moscas aparecen. Todo indica que la atmósfera ha sido alterada. En los tiempos de Jesús, cuando liberaba a los oprimidos, una de las acciones que hacía era ordenar, poner en paz al que estaba en caos. Cuando encontró al endemoniado gadareno, este vivía entre tumbas, sin ropa, sin hogar, gritando y hiriéndose a sí mismo. Luego de que fue liberado, Marcos 5:15 describe que lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. El orden físico fue restaurado junto con el espiritual. El cambio interior produjo un cambio exterior. Esa es la lógica del reino. Cuando Dios interviene, trae restauración completa. Y lo primero que suele restaurar es el sentido del orden, de la limpieza, de la santidad. El enemigo, en cambio, prospera en el caos. Allí donde hay desorganización, falta de estructura, suciedad acumulada, encuentra un terreno fértil para sembrar confusión, enfermedad, desesperación. Las moscas no son meras molestias, son señales. Se multiplican en lo que no se ha atendido y cuando aparecen sin cesar, están mostrando que algo no ha sido puesto en orden. No basta con limpiar de forma superficial. Es necesario revisar cada rincón del todo el hogar y del alma. En 2 Crónicas 29:5, cuando el templo fue purificado, el mandato fue: sacad la inmundicia del santuario. El llamado era claro: limpiar profundamente no solo lo visible, sino todo lo que había sido escondido. La limpieza espiritual y la limpieza física iban de la mano. Y fue solo después de esa limpieza que la presencia de Dios volvió a manifestarse con plenitud. El orden y la limpieza no son solo disciplinas naturales, no son expresiones de reverencia. En Hechos 10, cuando Pedro tiene la visión del lienzo que baja del cielo lleno de animales, escucha una voz que le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 10:15. La limpieza es un acto espiritual. Lo que es limpiado por Dios es consagrado. De la misma forma, lo que permanece sucio, abandonado, desordenado, no puede ser considerado sagrado. Por eso, cuando un espacio permanece en condiciones que atraen moscas,
no solo está siendo invadido en lo físico, sino que está perdiendo su capacidad de reflejar el carácter de Dios. Un hogar debe ser un altar, y un altar desordenado no puede sostener fuego santo. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes a hacer todo decentemente y con orden. Primera carta a los Corintios 14:40. Ese mandato abarca no solo el culto público, sino la vida privada. Un creyente que ha nacido de nuevo está llamado a reflejar la naturaleza del Padre en cada área. El hogar, como extensión del alma, debe testificar de esa transformación. Donde antes había caos, ahora debe haber estructura. Donde había suciedad, ahora debe haber limpieza. Donde había desorden, ahora debe haber armonía. Si eso no ocurre, el enemigo encuentra espacio. Las moscas lo indican, no con palabras, sino con presencia. Su zumbido es una alarma espiritual que clama por restauración. Una casa ordenada no garantiza una vida sin lucha, pero sí representa una declaración espiritual. Este lugar pertenece al Dios del orden. Este lugar ha sido consagrado. Este espacio no está disponible para las tinieblas. Y donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Donde hay limpieza, las moscas no se posan. Donde hay santidad, lo profano no se instala. El ambiente habla. Y si el ambiente ha estado dando señales de decadencia, este es el tiempo de volver al principio. Volver al orden, volver a la pureza, volver al diseño divino que estableció que el hogar debía ser un reflejo del cielo. Desde tiempos antiguos, uno de los nombres que más resonancia espiritual ha tenido en las Escrituras es Belcebú. No es solo un título más entre tantos en la Biblia. Es una advertencia, una descripción de una entidad espiritual cuya influencia no debe ser subestimada. Belcebú significa literalmente Señor de las moscas. Y ese título no fue escogido al azar. Encierra en sí mismo una verdad espiritual profunda. Hay una conexión directa entre lo impuro, lo descompuesto, lo abandonado y las fuerzas que se oponen activamente a la voluntad de Dios. Comprender esta conexión es crucial para discernir lo que puede estar operando de manera oculta en un ambiente aparentemente normal. Porque lo que se presenta como una simple molestia puede ser la manifestación de una presencia que ha sido tolerada sin darse cuenta. El nombre Belcebú aparece en los evangelios cuando los fariseos, incapaces de negar los milagros que Jesús realizaba, lo acusan de expulsar demonios por el poder de este ser. Mateo 12:24 dice: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No estaban simplemente haciendo una crítica, estaban revelando su concepción de las jerarquías espirituales en el mundo invisible. Reconocían que Belcebú era un príncipe, una figura de autoridad dentro del reino de las tinieblas, y que su asociación con las moscas no era simbólica, sino literal en su función y manifestación. Las moscas en este contexto representan no solo impureza, sino un vehículo de opresión espiritual, una imagen del poder demoníaco en acción silenciosa, pero efectiva. Esta figura ha sido históricamente vinculada a la idolatría y al engaño. En 2 Reyes 1, 2-3, el rey Ocosías, al enfermar, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, un nombre que también puede traducirse como Belcebú. El profeta Elías, al escuchar esto, confronta a los mensajeros y pregunta: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? El mensaje era claro: acudir a esta entidad significaba rechazar al Dios verdadero. Elías deja en evidencia que buscar dirección o intervención en algo que representa lo contrario a la santidad de Dios es un acto de traición espiritual.
No era simplemente superstición, era una alineación voluntaria con un espíritu inmundo. Belcebú no es mencionado con frecuencia en la Biblia, pero cuando aparece su presencia es contundente. Su relación con las moscas no es una simple curiosidad etimológica, sino una manifestación de su operación. Así como las moscas se posan donde hay descomposición, corrupción y suciedad, este espíritu opera donde hay muerte espiritual, donde lo impuro ha sido normalizado, donde el orden divino ha sido reemplazado por un caos disfrazado de tolerancia. No necesita aparecer de forma directa para influir. Le basta con operar en la atmósfera, en la negligencia, en los ambientes donde lo santo ha sido desplazado. Su accionar es persistente, invasivo, silencioso y corrosivo. Las moscas en este sentido son su firma. Cuando Jesús fue confrontado con esta acusación, no negó que existiera un reino del mal organizado. Lo reconoció, pero también reveló su fragilidad frente al reino de Dios. Mateo 12:26 afirma, y si Satanás expulsa a Satanás, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues permanecerá su reino? Esta declaración no solo te desenmascara el error de los fariseos, sino que también presenta una estructura jerárquica real en el mundo espiritual. Jesús confirma que el reino de las tinieblas existe, opera y tiene figuras de poder. Belcebú es una de ellas. Su especialidad, como lo revela su título, está ligada a ambientes donde se ha permitido la descomposición del alma, del carácter, de la pureza espiritual. Su dominio no es físico, pero se expresa en lo físico. No gobierna desde tronos visibles, sino desde ambientes que han perdido la presencia del santo. El propósito de esta revelación no es infundir temor, sino abrir los ojos espirituales a lo que muchas veces se ha minimizado. Las moscas en la casa pueden no ser solo una molestia, pueden estar reflejando la presencia o influencia de un espíritu que ha encontrado permiso para operar. La Escritura es clara al advertir que los ídolos, las prácticas ocultas, la rebelión y la desobediencia crean atmósferas espirituales donde entidades como Belcebú se sienten autorizadas a actuar. No porque Dios las haya enviado, sino porque el hombre ha abierto puertas, ha roto límites, ha ignorado advertencias. En un mundo donde se relativiza lo sagrado, estos espacios vacíos de santidad se llenan inevitablemente con lo impuro. La relación entre las moscas y la muerte es conocida desde lo natural, pero en lo espiritual esa relación se vuelve aún más alarmante. Donde hay muerte espiritual, allí habita la influencia de este espíritu. Donde hay prácticas repetidas que han desplazado la vida de oración, el temor de Dios, el amor a la verdad, allí su presencia se siente, no con rugidos, sino con invasión constante, con pequeños ataques que parecen irrelevantes, pero que lentamente erosionan la paz, la claridad, el discernimiento. Las moscas no hacen ruido con estruendo, pero su zumbido constante distrae, agota, irrita. Así opera este principado. No busca aterrar, busca agotar. No busca poseer de inmediato. Busca ocupar poco a poco hasta establecer dominio. Jesús no discutió con los fariseos si Belcebú existía o no. Lo que hizo fue exponer su lógica y al hacerlo, reveló cómo el enemigo se organiza para destruir. En Marcos 3:23 a 27 explicó que ningún reino dividido puede prevalecer. Y luego agregó, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero lo ate. Entonces podrá saquear su casa. En este pasaje, el hombre fuerte representa al enemigo, que ha tomado una casa espiritual bajo su control. Pero Jesús aclara que Él vino a atarlo y recuperar lo que ha sido robado. Esta es la esperanza para los hogares que hoy se sienten invadidos.
Aunque las moscas estén presentes, aunque la atmósfera haya sido afectada, el Hijo de Dios tiene autoridad para entrar, atar y restaurar. El verdadero peligro no está en ver una mosca, sino en acostumbrarse a su presencia. Lo más peligroso no es el zumbido, sino la indiferencia con la que se lo recibe. El reino de las tinieblas prospera donde el pueblo de Dios ha perdido el sentido de urgencia, de vigilancia, de consagración. Las moscas no aparecen donde hay fuego del Espíritu. No se posan donde hay alabanza genuina, arrepentimiento sincero, oración ferviente. Solo se multiplican donde hay descomposición. Esa es la conexión con Belcebú. No es una historia antigua, es una advertencia vigente. Si hay moscas en la casa, tal vez no sea un tema físico, tal vez sea una señal del cielo, de que un espíritu contrario está operando con permiso, porque algo dejó de ser vigilado, porque algo dejó de ser santo. La idolatría moderna ha cambiado de rostro, pero sigue siendo idolatría. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en un hogar puede atraer atmósferas que dan lugar a este tipo de manifestaciones. Belcebú no busca templos, busca espacios olvidados. No demanda altares, se conforma con rincones donde la luz no entra. Su operación es sutil, pero eficaz. Por eso es llamado príncipe. No porque tenga autoridad legítima, sino porque ha logrado gobernar en muchos lugares donde el nombre de Dios ya no es reverenciado. Las moscas son emisarias de esa influencia, no son demonios en sí mismas, pero están asociadas a una presencia que necesita ser confrontada. El Señor no nos ha dejado sin herramientas para discernir. En Lucas 10:19 Jesús dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta potestad no es teórica, es real. Es la autoridad para confrontar todo aquello que se ha instalado en el lugar donde solo Dios debe reinar. Pero esa autoridad no opera en medio del desorden espiritual. No se activa con palabras vacías, sino con una vida consagrada. Las moscas pueden estar indicando que esa consagración se ha perdido, que se ha tolerado lo que debía ser expulsado, que se ha olvidado que el hogar es un lugar santo, no una fortaleza del enemigo. Cada mención de Belcebú en las Escrituras está cargada de revelación. No es solo un nombre oscuro, es una estrategia del infierno para desacreditar la obra de Dios. En Mateo 12, cuando los fariseos acusan a Jesús de usar su poder, lo hacen porque no pueden negar los milagros, pero tampoco quieren reconocer la autoridad divina que los produce. Así actúa el enemigo. Si no puede evitar el avance de Dios, intentará contaminar su percepción. Belcebú representa eso, la distorsión de lo santo. Su asociación con las moscas es un símbolo de lo que ocurre cuando la verdad es rechazada y reemplazada por la apariencia. Las moscas tapan la luz, se posan sobre el alimento, interrumpen el reposo. No matan de inmediato, pero deterioran. No gritan, pero ensucian. El hogar fue diseñado para ser un lugar de descanso, de comunión, de protección. Cuando las moscas lo invaden, el mensaje espiritual no puede ser ignorado. El Dios de Israel no comparte su gloria con nadie. Él no habita donde hay tinieblas, ni se manifiesta en medio de la contaminación. Si las moscas han hallado lugares porque algo ha sido desplazado, el Señor sigue siendo el único digno de habitar nuestras casas. Su presencia purifica, ordena, restaura, pero no vendrá a donde se le ha dado lugar a otro espíritu. La conexión con Belcebú no se rompe con estrategias humanas, sino con rendición total. Es necesario que se reconozca la raíz espiritual, que se confronte la influencia oculta y que se restaure
el trono de Dios en cada habitación, en cada rincón, en cada pensamiento. Donde Beelzebú reina hay desorden. Donde Cristo reina hay paz. Las moscas entonces no son solo un problema físico, son una advertencia, no de muerte física, sino de muerte espiritual progresiva. Pero también son una oportunidad, una invitación urgente a volver a lo santo, a revisar el altar, a rededicar la casa. El Dios vivo no ha perdido el control, pero ha establecido principios y donde se aplican, Él se manifiesta con poder. Las moscas huyen cuando el fuego arde. El enemigo retrocede cuando la luz es restaurada. Y ese fuego, esa luz, solo pueden regresar cuando el pueblo reconoce quién debe ocupar el trono del hogar. No hay espacio para dos señores. O gobierna Cristo o se infiltra el adversario. En un mundo natural como el que habitamos es fácil atribuir todo lo que ocurre a causas visibles, medibles y racionales. Una invasión de moscas, por ejemplo, suele entenderse como resultado de humedad, basura, ventanas abiertas o alimentos expuestos. Pero hay momentos en que el corazón percibe que no se trata solo de una circunstancia normal. Hay ocasiones en que las moscas aparecen sin razón aparente, sin lógica física, en espacios limpios, sellados, cuidados, donde nada visible las atrae. Y en esos casos surge una pregunta necesaria. ¿Se trata de algo natural o espiritual? El discernimiento espiritual no consiste en imaginar enemigos en todas partes, sino en reconocer cuando algo deja de ser ordinario y comienza a moverse bajo la influencia de fuerzas invisibles. La palabra de Dios es clara al decir que no todo lo que vemos es lo que verdaderamente está ocurriendo. En Efesios 6:12 Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración redefine nuestra perspectiva. Nos enseña que detrás de muchas situaciones naturales puede haber un trasfondo espiritual. No siempre es así, pero a veces lo es. Y cuando lo es, la respuesta no puede limitarse a lo visible. Requiere discernimiento, oración y comprensión de los tiempos espirituales que estamos viviendo. Jesús mismo reprendió vientos y mares. En Marcos 4:39 se relata que ante una tormenta repentina se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: silencio, cálmate. El viento se detuvo y todo quedó completamente tranquilo. La pregunta que surge de este acto no es solo si él tenía poder sobre la naturaleza, sino por qué reprendió elementos físicos como si tuvieran voluntad. Porque en realidad no estaba reprendiendo solo el viento, sino la fuente espiritual detrás de esa tormenta. Esto nos enseña que hay momentos en los que lo natural ha sido manipulado por lo espiritual. Hay realidades que, aunque visibles, están siendo sostenidas desde lo invisible. Las moscas, por su misma naturaleza, responden a ciertos estímulos físicos, pero cuando esos estímulos no están presentes y su presencia se vuelve persistente, debe hacerse un examen espiritual más profundo. La insistencia de lo impuro no siempre responde a las leyes naturales. A veces está actuando como un recordatorio de que algo ha cambiado en la atmósfera, de que una puerta ha sido abierta, un altar ha sido derribado, una autoridad espiritual ha sido ignorada. Es allí donde el discernimiento se vuelve crucial, porque si se responde con medios naturales a un ataque espiritual, no habrá resultado. El orden será restaurado solo cuando se aplique la estrategia adecuada. Y esa estrategia solo se recibe a través de la guía del Espíritu Santo.
El discernimiento no es sospecha, es sensibilidad espiritual. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y leniv y del mal. Esta madurez no se alcanza por emoción, sino por ejercicio constante, por buscar a Dios, por vivir en obediencia, por permitir que su palabra se convierta en el filtro para toda percepción. El creyente maduro no vive confundido, no se deja llevar por cada pensamiento o sensación, pero tampoco ignora las señales. Sabe que el Espíritu habla y que a veces lo hace a través de cosas tan simples como un cambio de atmósfera, una sensación de incomodidad o incluso la presencia inusual de moscas. Hay momentos en que las moscas son solo eso, pero también hay momentos en que representan algo más. En la Escritura, la aparición de animales, elementos de la naturaleza o plagas fue frecuentemente utilizada por Dios para enviar advertencias, para despertar, para corregir. Las 10 plagas de Egipto fueron señales visibles de una realidad espiritual. Las ranas, las langostas, los piojos, todas eran manifestaciones físicas de un juicio que se estaba gestando en el cielo. Y entre ellas, las moscas ocupaban un lugar específico. En Éxodo 8:24 se describe: y Jehová lo hizo así, y vino gran cantidad de moscas al palacio del faraón, a las casas de sus siervos y por todo Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. No fue una coincidencia, fue una estrategia divina para evidenciar la dureza del corazón del faraón. Si en ese tiempo Dios usó las moscas como señal de juicio, ¿por qué habría de ser diferente ahora si Él no cambia? ¿No? Cuando se ignora lo espiritual, se pierde la capacidad de ver lo que realmente está ocurriendo. Y cuando eso sucede, se permite que el enemigo se mueva con libertad. Las moscas en la casa pueden ser simplemente resultado de una fruta olvidada. Pero si después de revisar, limpiar y cerrar cada acceso continúan apareciendo, entonces se requiere más que una solución física. Se requiere una evaluación del estado espiritual del hogar, no para caer en superstición, sino para aplicar sabiduría. Proverbios 3, 5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconocer a Dios en todo significa también preguntarle: ¿qué estás queriendo mostrarme con esto? El enemigo opera con sutileza. Su mayor arma no es el ataque frontal, sino la distracción. Si logra hacer creer que todo es natural, que todo es casual, que nada tiene trascendencia, entonces logra establecerse sin oposición. Por eso Jesús advirtió tantas veces: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Velar no es estar en alerta por miedo, es mantener los ojos del alma abiertos. Es percibir cuando algo no está alineado con el orden del reino, cuando lo natural ha sido manipulado, cuando lo físico está siendo un reflejo de una batalla espiritual. Las moscas pueden ser mensajeras de algo que necesita atención urgente. Si se ignoran, la invasión crecerá. Si se ora, si se discierne, si se actúa espiritualmente, el orden será restaurado. El enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, pero sí puede operar donde se le ha dado lugar. Efesios 4:27 lo expresa sin rodeo: ni deis lugar al diablo. Ese lugar puede ser un pensamiento que no se ha corregido, una palabra que no se ha retractado, una actitud que se ha mantenido, una práctica que se ha tolerado. Y cuando ese lugar existe, la atmósfera se contamina. Las moscas se sienten atraídas, no porque sean inteligentes, sino porque obedecen a una lógica espiritual. Buscan lo que se está descomponiendo. Si lo físico no justifica su presencia, entonces lo espiritual debe ser evaluado con urgencia. La oración es la llave para recibir discernimiento.
Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa promesa incluye la revelación sobre lo que está ocurriendo en el entorno espiritual. Cuando se ora con sinceridad, cuando se pide dirección, el Espíritu Santo responde. Muestra lo que no se ve. Advierte sobre lo que se ha ignorado. No deja al creyente confundido, lo equipa con sabiduría. Y esa sabiduría es la que permite decir: esto es natural, pero esto otro es espiritual. Este problema se resuelve limpiando, pero este otro requiere arrepentimiento, ayuno y restauración. El hogar es un lugar sagrado, y cuando algo altera su atmósfera de forma persistente, hay que prestarle atención. Si las moscas han sido constantes, si han invadido sin razón aparente, si han resistido toda solución física, no es momento de resignarse. Es momento de discernir, de preguntar, de confrontar, de cerrar puertas, de invitar al Espíritu de Dios a inspeccionar cada rincón. No hay condenación para los que están en Cristo, pero sí hay corrección. Y cuando Dios corrige, también lo hace con señales. Algunas de esas señales son visibles, otras son pequeñas, zumbantes, insistentes, pero todas buscan lo mismo: llamar la atención, restaurar el orden y traer de vuelta la presencia del Santo. Cuando el enemigo ha encontrado espacio para operar, la solución no puede ser superficial. Es necesario emplear las armas espirituales que Dios ha puesto a disposición de su pueblo. No se trata de fórmulas externas, sino de principios eternos que restauran el orden, la paz y la autoridad perdida. Las moscas, cuando se convierten en símbolo de contaminación espiritual, no se retiran con estrategias humanas. Requieren la manifestación del poder divino, porque lo que está en juego no es solo un ambiente físico, sino la santidad del hogar. La Escritura enseña que los lugares consagrados al Señor no pueden ser ocupados por lo inmundo. Y es precisamente esa consagración lo que marca la diferencia entre una casa vulnerable y una casa protegida. El Señor ha provisto los medios para que sus hijos permanezcan en victoria. En 2 Corintios 10:4 está escrito: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este poder no se activa con rituales vacíos, sino con corazones rendidos, con hogares que han decidido ser altares vivos. La oración no es una formalidad, es una fuerza que penetra en los lugares donde la oscuridad se esconde. Cuando se ora con autoridad, las moscas se dispersan no por miedo al sonido, sino por la presencia que se manifiesta. Allí donde se invoca el nombre de Cristo con pureza, lo impuro no permanece. La atmósfera cambia, no por emoción, sino por intervención del cielo. El enemigo reconoce la voz de quienes caminan en santidad. Cuando la palabra de Dios habita en un hogar, se convierte en una espada que corta todo lo que ha querido establecerse sin permiso. Efesios 6:17 lo afirma con claridad. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada no es simbólica, es eficaz. Cuando se declara la verdad, cuando se proclaman las promesas del Altísimo, las fuerzas que operaban en las sombras pierden territorio. Las moscas que antes persistían se desvanecen. No porque algo físico haya cambiado, sino porque lo espiritual ha sido restaurado. El hogar fue diseñado para ser un lugar de reposo, pero también de guerra espiritual cuando es necesario. Allí donde hay alabanza genuina, obediencia a los principios bíblicos y una vida consagrada, las tinieblas no tienen acceso. Santiago 4:7 establece el orden divino. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No basta con resistir. Primero hay que someterse, y ese sometimiento incluye la limpieza del corazón, la renuncia a lo oculto
y la restauración de lo que fue profanado. Solo entonces el enemigo huye. Solo entonces las moscas dejan de regresar, porque la presencia de Dios ha tomado el lugar que le corresponde, y donde Él reina no hay espacio para el Señor de las moscas. La presencia persistente de moscas en un hogar puede ser más que un simple detalle incómodo. Puede ser una señal que clama desde lo invisible, una voz que exige atención espiritual, más allá de su simbolismo. Su aparición nos confronta con una realidad más profunda, la necesidad de vigilancia continua. En un mundo donde el enemigo opera sutilmente, cada interrupción inusual puede ser una llamada a reforzar los límites del alma, a encender de nuevo la lámpara del discernimiento y a renovar la dedicación diaria al Dios que habita en lo santo. No basta con expulsar lo impuro si no se decide llenar ese espacio con la presencia del Espíritu. Las casas se transforman cuando se convierten en altares, cuando cada habitación se somete a la luz, cuando incluso el silencio refleja reverencia. Este llamado no es solo a limpiar lo visible, sino a proteger el ambiente con propósito eterno. Porque quien entiende el valor espiritual de su hogar, lo defiende como se defiende un territorio sagrado. Las moscas, lejos de ser el problema, son el susurro que recuerda que hemos sido llamados a custodiar lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y ese llamado no termina, empieza cada día